Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, entramos en tema. Fuerza Armada Nacional Bolivariana confirmó que la operación militar en el estado Apure el 21 de marzo dejó 2 militares venezolanos muertos y ya la cifra asciende a 32 detenidos. Lamentamos mucho la muerte de estos 2 soldados defendiendo nuestro territorio y pagando los platos rotos de la guerra continuada que hay en Colombia. Desgraciadamente. Vamos a los detalles, por favor. Unidades militares con el apoyo de organismos de seguridad del Estado continúan ejecutando operaciones, revisión y persecución en la zona en el marco de la Operación Escudo Bolivariano 2021. El enfrentamiento fue entre la Orden Fragmentaria Lanceros de Apure, ejecutada por el Comando Estratégico Operacional, con unidades adscritas a la Región Estratégica de Defensa Integral, Los Llanos, y grupos irregulares armados colombianos. Repito, grupos irregulares armados colombianos. Esto fue en el sector La Coromoto, parroquia Rafael Urdaneta del municipio José Antonio Páez del estado Apure. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Estos lamentables hechos, de verdad. Fue neutralizado uno de los cabecillas, conocido como alias El Nando. Fueron capturados además 32 sujetos, destruidos 6 campamentos y decomisado armamento, municiones, explosivos, pertrechos de guerra, vehículos y drogas. El gobierno colombiano dejó la frontera del lado de este país vecino a merced de cualquier suerte de paramilitarismo. El gobierno colombiano no logra ya, a pesar de tener bases militares gringas que supuestamente tienen que ayudar a todo esto, supuestamente, no logra controlar su propio territorio. Terminamos nosotros en Venezuela, como siempre, pagando los platos rotos. Esto es la realidad. En la mediática internacional, Colombia siempre pide que se solucione la cuestión de Venezuela, supuestamente, de los derechos humanos y de... Fíjense ustedes, el mundo al revés. Hay que decir que también resultaron heridos varios efectivos militares y falleció, desgraciadamente, el mayor Eduard Ramón Corobo Segovia y el primer teniente Jonathan Miguel Duarte. Desde aquí yo mando mi más sincero abrazo, mi solidaridad y mi sentimiento más profundo a los familiares de estos 2 soldados venezolanos. La orden del presidente Nicolás Maduro ante estos acontecimientos fue 0 tolerancia contra este tipo de grupos. Seguir combatiendo los delitos transnacionales del paramilitarismo, narcotráfico y cualquier otro que pretenda llevar a cabo en nuestro territorio y desplegar todas las capacidades operativas disponibles para garantizar la paz, la soberanía y la independencia nacional. Nosotros tenemos años denunciando, ¿no? Lo que ya es inminente, presencia de grupos armados colombianos en Venezuela de forma ilegal, tratando de cometer fechorías de este lado de la frontera. Escribimos 2 libros sobre el tema, uno sobre el caso Daktari, sobre el paramilitarismo, y otro sobre la cuestión colombo-venezolana. Ya estamos viendo nosotros, desgraciadamente, cómo se está tratando de colombianizar a Venezuela. Se está tratando de exportar
la guerra colombiana, territorio venezolano con estos grupos en armas. También hay que decirlo, y es un elemento importante, que existe un negacionismo por parte de Colombia a propósito de esta muy dura realidad, y Colombia señala a Venezuela en vez de señalar su propio ombligo. En este sentido, yo quiero traer a colación las palabras del ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, quien fue muy claro, muy claro. Dijo: ningún grupo armado, cualquiera sea su ideología, porque tratan de decir que Venezuela, por tener un gobierno revolucionario, un gobierno de izquierda, protege a los grupos alzados en armas en Colombia. No. De ahí las palabras de Padrino. Ningún grupo armado, cualquiera sea su ideología política, naturaleza u origen, podrá posarse sobre nuestra tierra sagrada para delinquir, porque al fin y al cabo lo que se encuentra detrás de todo esto es el negocio de la droga y sus derivados: prostitución, venta de armas, etcétera, etcétera. El ministro de Defensa venezolano también ofreció el ascenso post-mortem al grado de teniente coronel del mayor Eduard Ramón Corobo Segovia y de capitán a el primer teniente Jonathan Miguel Duarte. Nosotros fuimos a buscar otras reacciones, sobre todo de gente que pueda conocer, que pueda ser de la zona, que pueda fungir como vocero, y les queremos traer a colación las declaraciones del diputado apureño a la Asamblea Nacional, Héctor Orlando Zambrano. Él planteó: nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dijo, en el cumplimiento de las tareas, está golpeando a una estructura del narcotráfico que le es funcional al Estado colombiano para seguir agrediendo a Venezuela. Oído al tambor, oído al tambor. No se está golpeando a un movimiento de izquierda, dejó claro este diputado Orlando Zambrano. Se está golpeando a una estructura del narcotráfico que ha colocado minas. Escuchen bien lo que está denunciando este diputado. Minas en territorio venezolano para afectar a la población. ¿Cómo es eso? Que grupos armados colombianos están colocando minas en territorio venezolano. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Además, noticia de última hora, de hecho lo acabamos de colocar en el guión. Hoy fue difundido, por cierto, desde medios colombianos, un audio de supuestos comandantes de la FARC sobre hechos en Apure. Oído al tambor, oído al tambor. En este audio se anuncia que se tomarán acciones desde la FARC, allá en territorio colombiano, se tomarán acciones ante los enfrentamientos ocurridos en el estado Apure el pasado domingo entre funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y grupos regulares provenientes de Colombia. Así lo habría revelado el comandante del frente, conocido como Antonio Medina, a través de un audio difundido por las redes sociales en el que se le puede escuchar. Escuchen también ustedes esto, Dios mío. Daremos una respuesta militar y nos defenderemos. Tenemos el sagrado derecho de defender nuestras vidas. ¿Pero cómo es eso? Problema colombiano. Grupos en armas colombianos pasan a territorio venezolano a delinquir con el negocio del narcotráfico. Además colocan minas, según las palabras del diputado Zambrano que acabamos de citar, en territorio venezolano, asesinan a nuestros soldados y ellos son los que van a defender sus vidas. Todo el mundo patas arriba, todo el mundo al revés. Y Venezuela sigue pagando los platos rotos de la ineficiencia, de la corrupción, de la burocracia, del narcogobierno colombiano. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Un narcogobierno además en Colombia que, no contento con exportar la guerra colombiana a Venezuela, presta su territorio para magnicidios contra venezolanos, invasiones contra el territorio venezolano, bloqueos, sanciones económicas y pare usted de contar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hay que decir también, por otro lado, que el diario colombiano El Tiempo indicó que el jefe de otro grupo disidente de la FARC, conocido como Jorge Eliezer Jiménez Martínez, alias Arturo, agregó que es necesario, cito textualmente, establecer los mecanismos de solución a esta situación y asegura que estamos dispuestos a parar en este momento y replegar nuestras unidades, pero creemos que esto debe ser un común acuerdo. ¿Qué cosa tiene que acordar la Fuerza Armada, la soberana Fuerza Armada Nacional Bolivariana que está defendiendo el sacrosanto suelo venezolano? ¿Qué tiene que acordar con grupos levantados en armas colombianos? Que vayan a Bogotá o que vayan a donde ellos quieran, pero por Dios, ¿hasta cuándo Venezuela va a ser la víctima de la guerra continuada colombiana? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Permiso. A este punto nosotros queremos traer para clarificar la cuestión, y yo insisto, muchos de ustedes nos estuvieron pidiendo, preguntando por esta situación, por lo que está pasando, por lo que pasó en Apure. Y nosotros los escuchamos y estamos ahora preparándoles este programa. El portal de investigación latabla.blogspot nos da algunas luces sobre el rol de la prensa privada local e internacional en los sucesos acaecidos en Apure. Escuchen bien estos datos de la tabla que son muy precisos y muy importantes. El choque entre un grupo armado irregular con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el sur del municipio Páez de Apure ha estado marcado por la intervención de cuentacuentos reconocidos del paramilitarismo colombiano. Oído al tambor. Divulgan guión con errores que los delatan. Ya están echando el cuento desde la mediática colombiana, ya están creando los falsos positivos como siempre desde Colombia. La primera intervención de estos voceros se registra a partir de las 11 del domingo 21 y la inician la periodista española Salud Hernández. Esto fue a las 10:25 horas de Colombia. Y la venezolana Beatriz Galindo, esto fue a las 11:12. Los dos mensajes, miren bien la reconstrucción de cómo comenzó a hablarse del hecho. Los dos mensajes fueron presentados juntos por la cuenta @FronteraVivaNew. Esto fue a las 11:36. La tabla, este blog de investigación, muy serio por cierto, venezolano, asegura que la reconstrucción narrativa del evento con el uso de influencer revela el estrecho seguimiento que le viene haciendo la inteligencia militar colombiana a los conflictos de las disidencias de la FARC y a su relación con las autoridades y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Venezolana. Pero hay más en esta reconstrucción. En la misma se escapan errores que evidencian que no conocen el tema y que les dictaron el guión. Por ejemplo, la influencer Salud Hernández habla de la presencia de aviones Kafir, estoy citando textualmente, mientras Beatriz Galindo habló de aviones de combate K-8. Según la tabla, la reconstrucción no excluye información abiertamente falsa, pues la cuenta @Holguín_Mayorga publicó un video de la explosión de la planta de gas del Tejero como si fuera de un bombardeo
y una foto de cadáveres de otro suceso divulgada por el cronista policial David Bloch. Ustedes se están dando cuenta como inmediatamente sucedidos los acontecimientos, los hechos, ya se estaba tejiendo una trama completamente falsa, un fake news, un ejercicio de falso positivo en los cuales se ha especializado el gobierno colombiano, hay que decirlo, incluso con sus mismos ciudadanos. Muchas veces, y aquí lo hemos dicho hasta el cansancio, cuando asesinan a sus jóvenes, a sus indígenas, a sus líderes sociales, en muchos casos terminan vistiéndolos como si fueran ciudadanos alzados en armas en Colombia, pero son tan torpes que, lo hemos dicho repetidamente aquí, le colocan los zapatos al revés, entre otras estúpidas fechorías del gobierno colombiano. Todo indica que se está repitiendo el mismo guión, anotemos esta fecha, de mayo del 2020, hace casi un año. ¿Recuerdan ustedes? Medios privados, locales e internacionales, intentaron posicionar el hecho como un combate contra un campamento de disidencias de la FARC-EP. En redes sociales se alerta esto como una maniobra para desviar la atención, al igual que el ataque a un punto de control fijo de la Guardia Nacional Bolivariana en el túnel La Planicie por parte de la banda del Coqui. Los supuestos nuevos enfrentamientos entre bandas en Petare. Estos hechos que estoy describiendo del 20 de mayo fueron hechos aquí en Caracas. Todos estos, los supuestos nuevos enfrentamientos entonces entre bandas en Petare, el Coqui, etc. Todos estos sucesos han sucedido prácticamente en simultáneo. Y sabemos muy bien que cuando se activan en Venezuela grupos delincuenciales organizados en barrios como Petare o La Cota, esto normalmente es pagado con dinero extranjero. Este modo de operar ya lo vimos el año pasado previo al intento de desembarco e invasión de mercenarios, además en la llamada y fracasada Operación Gedeón, que se planificó y que salió precisamente desde Colombia. Recordemos además que en 2019 comenzó el despojo de los recursos de Venezuela solicitado por la antigua Asamblea Nacional, y sobre esto también yo quiero hablar, porque los hechos evidentemente se mezclan, porque la guerra contra Venezuela es por varios frentes, ¿sí? Y uno de estos frentes, además del frente militar, y no es un eufemismo, asesinaron 2 soldados venezolanos. No es poca cosa, no es poca cosa. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.